continuación, presentamos el Seminario Bíblico de Capacitación al Ministerio del Centro Cristiano del Evangelio, con el pastor y maestro Josué Sánchez. Un saludo, mis hermanos, que el Señor os bendiga grandemente. Bienvenidos a una nueva clase del seminario. Como sabéis, la semana pasada empezamos esta parte de la teología sistemática que es antropología, es decir, la doctrina acerca del hombre. Hoy continuamos y cerramos. Hoy vamos a terminar con esta área. Concretamente vamos a ver el tema que veis aquí en pantalla, lección 11, el hombre como varón y hembra. Hoy vamos a ver eso y cómo Dios creó dos sexos para reflejar su gloria, y también vamos a ver sus diferencias por diseño y decreto divino. Bueno, vivimos en tiempos difíciles, hermanos. Vivimos en tiempos en los que, la sociedad va en contra totalmente de lo que Dios dice en su palabra. Y hasta hace 2 décadas la palabra sexo y género eran básicamente lo mismo. Pero venimos desde hace unos años ya en donde esas palabras la sociedad las ha redefinido. Según la ideología de género, una ideología totalmente satánica, diabólica, contraria a la palabra de Dios, el sexo indica cualidades biológicas tanto del varón como de la hembra. Es decir, tú naces varón o naces hembra, pero eso no tiene nada que ver con tu género. Tu género, es decir, masculino o femenino, viene determinado por una construcción social. Eso es lo que ellos enseñan. Es decir, tu biología no tiene nada que ver con tu género. Separan sexo de género. El género, digamos, es una elección, es como tú te sientes, es una construcción social, así es como ellos lo llaman, independientemente de tu biología, de tus órganos genitales, de tus cromosomas y de las tantas diferencias que hay entre un hombre y una mujer, que son bastantes. Bueno, bíblicamente esto no es así. La Biblia nos enseña que el sexo determina el género. De hecho, son dos palabras que no se pueden separar. Porque cuando uno nace varón es un hombre y cuando una mujer nace hembra es mujer. El sexo y el género van totalmente de la mano. Así nos hizo el Creador y eso es lo que nos enseña la Escritura. Así que, hermanos, desde aquí hago un llamado a que no caigamos en el error de utilizar esas palabras como la sociedad las usa. Es bueno que conozcamos cómo habla esta sociedad, cuál es la filosofía y el pensamiento de la sociedad para estar alertas, para enseñar a nuestros hijos, para no caer en esos errores y saber hacer defensa de nuestra fe, hermanos, pero no caigamos en el error de hablar de sexo y género como si fueran dos cosas totalmente diferentes. Bueno, dentro de la iglesia evangélica hay dos posturas teológicas que son antagónicas, es decir, contrarias, dentro del tema de la doctrina del hombre como varón y como hembra. Y se conocen como complementarianismo y igualitarismo. Vamos a ver estas dos posturas y vamos a la luz de las Escrituras, explicar por qué nosotros como iglesia defendemos la postura complementarianista. Bueno, hay muchos términos que se utilizan en teología que no aparecen concretamente en la Biblia, pero sí está la idea o el concepto que quiere definir o expresar. Por ejemplo, lo vimos con la palabra Trinidad, lo vimos con la palabra providencia divina, y lo podemos ver con el complementarianismo. No lo encontramos como tal esa palabra en la Biblia, esa palabra tan larga que cuesta, no sé cómo me está saliendo la verdad, porque es muy difícil de pronunciar, pero el concepto que engloba está basado en la palabra de Dios. Se origina de la palabra complemento, que definida por el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, es una cosa, cualidad o circunstancia que se añade a otra para hacerla íntegra o perfecta. Lo que entendemos entonces con esta doctrina es que tanto la mujer como el hombre fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, pero con diseños y roles diferentes que se complementan el uno al otro para poder cumplir el plan perfecto de Dios. Bueno, la posición complementaria dice que Dios nos creó al varón y a la hembra, al hombre y a la mujer, iguales en valor, en importancia,
pero diferentes en funciones, en roles, y por supuesto la biología mismo nos muestra de que diferentes también en nuestro cuerpo. Hay bastantes diferencias en el cerebro, en los órganos genitales y otras diferencias hormonales, etc. La posición complementaria dice que el hombre es esposo, padre, proveedor y protector. Él es la cabeza de la familia y la autoridad también en la iglesia. Por otro lado, la mujer, según su diseño, es esposa y madre, la que nutre y cuida del hogar y la familia. Es llamada a ser ayuda y a someterse al liderazgo masculino. Esto es básicamente lo que enseña el complementarianismo. Para el que cree en esta doctrina acerca del hombre y la mujer, la diferencia en el rol, hermanos, no equivale a diferencia de estatus, de valor, a superioridad, en importancia, en dignidad. El rol y el valor no son lo mismo, ¿vale? Que esta frase quede, hermanos, clara. El rol, es decir, la función que cada uno tiene de parte de Dios, y el valor de cada persona como varón y como hembra no son lo mismo. El rol no determina el valor de la persona. Ahora veamos lo que es el igualitarismo. Bueno, el igualitarismo es una postura contraria, como hemos dicho, antagónica al complementarianismo, y enseña que el hombre y la mujer poseen igualdad en sus roles, que no hay diferencia de roles, de funciones, y no solamente en dignidad. Por tanto, el hombre y la mujer tienen la misma autoridad en la familia, en la iglesia, y las mujeres pueden ejercer como pastoras de la iglesia, como cabezas del hogar, aún en la presencia de otros hombres capaces. La posición igualitaria plantea que Dios creó al hombre y a la mujer iguales para llevar su imagen, pero que solo hay verdadera igualdad cuando hay igualdad de oportunidades ministeriales para ambos sexos. Así que, de acuerdo a esta posición, hombre y mujer son compañeros iguales de vida y debe existir mutua sumisión y responsabilidades tanto en el hogar como en la iglesia. Bueno, esta posición igualitaria lo que dice es que el hombre no tiene por qué tener un liderazgo único en la familia y en la iglesia por su género, por su sexo, sino que enseñan que esta posición de rol, de liderazgo, debería ser más bien basado en los dones espirituales y habilidades que tenga ya sea hombre o mujer. Es decir, ellos ven que no somos idénticos, porque eso está claro. La biología no se puede negar, es evidente. Pero que ese género no determina los roles y oportunidades tanto en el hogar y en la iglesia. Bueno, a la luz de las Escrituras, creemos que esta postura está errada, que no es bíblica. Así que como iglesia defendemos la postura complementarianista, que es la que vamos a demostrar bíblicamente a lo largo de la clase de hoy. Bueno, y lo primero que vamos a ver es el diseño divino de cómo Dios nos creó a su imagen, tanto varón como hembra. En Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, punto y coma, es decir, varón y hembra los creó. Está englobando al varón y a la hembra dentro de esa imagen de Dios. Cuando habla del hombre, está hablando de ambos, de sexo masculino y sexo femenino. O sea que tanto el hombre como la mujer están creados a imagen de Dios por igual. Bueno, en la clase anterior ya vimos lo que significaba que el hombre fue creado a imagen de Dios, a diferencia del resto de las criaturas, de los animales, ¿no? Pero necesitamos ver algo más, y es el hecho de que esa imagen de Dios decidió representarla por medio de dos sexos, varón y hembra. Es decir, la imagen de Dios es mejor representada por medio de dos sexos que si tan solo hubiera uno. El hombre tiene unas particularidades que la mujer no tiene y viceversa. Y en esas particularidades o diferencias entre sexos, la imagen de Dios es mejor representada en el ser humano. Bueno, la mujer no fue un invento tardío de Dios, no fue un plan B, no fue una improvisación en la mente de Dios. Él ya sabía que iba a crear a la mujer y la hizo en el momento adecuado y correcto, y él ya sabía que el hombre iba a representar su imagen a través de el varón y la hembra. Esto ya estaba en la mente y en el corazón de Dios, porque Dios es un ser perfecto que no improvisa. ¿Vale? Entonces, hermanos, teniendo esto en mente, porque a veces podemos dudar, y la historia de Génesis, de la manera que está narrada, puede llevar a gente a confusión, está hecho adrede así. El Señor inspiró su palabra y es perfecta,
pero pudiéramos pensar humanamente de que Eva fue un arreglo que se hizo para Adán posterior. No, Dios no improvisa. Dios tenía en mente de un principio hacer al hombre varón y hembra, y a través de esos dos sexos representar su imagen y semejanza ante el mundo. Y gracias a eso, la gloria de Dios se ve mejor en el hombre y en la mujer que si fuéramos solamente hombres o si fuéramos solamente mujeres. Basándonos en la teología sistemática de Wayne Grudem, que es una teología tremenda, muy buena y muy recomendable, sobre la cual estamos basando muchos de los estudios que vamos a hacer en esta asignatura, no exclusivamente, pero sí gran parte. Vamos a ver cómo la creación del hombre como varón y mujer muestra la imagen de Dios en la armonía de las relaciones interpersonales, en la igualdad en personalidad e importancia y en la diferencia en función y autoridad. Vamos a ver estos 3 puntos poquito a poco. Bueno, todos experimentamos esa necesidad que tenemos de relacionarnos con otras personas. Algunos con más intensidad, otros con menos, unos son más independientes, pero todo ser humano al final necesita de relaciones interpersonales porque el ser humano está creado de esa manera. Y en eso mostramos la semejanza de Dios, la imagen de Dios, porque esas relaciones profundas que tenemos reflejan esa relación que tienen las 3 personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hasta cierto punto, por supuesto. Dios creó 2 personas distintas, varón y mujer, y eso lo hizo con el fin de que nos relacionáramos. De hecho, la relación más profunda que un ser humano puede tener es el matrimonio, ¿no? Fijaros lo que dice en Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos, en plural, al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, al hacernos hombre y mujer, Dios está mostrando esa pluralidad de personas en el hombre, a imagen y semejanza. No es exactamente igual que la Trinidad, pero muestra de alguna manera esa imagen de esa pluralidad de personas en Dios. 3 personas, uno en esencia, perdón. Y esas relaciones humanas son especialmente profundas, como digo, en la familia, en el matrimonio, también dentro de la iglesia. Es hermoso el compañerismo y las relaciones que se forjan dentro de la iglesia, o al menos como deberían de ser. Y entre los hombres y las mujeres, cuando toma la decisión de unirse en matrimonio, dice la Escritura algo hermoso, llega a su máxima expresión la relación, cuando dice en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y dice, y serán una sola carne. Y ahí vemos nuevamente una imagen y semejanza de lo que es Dios, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas, pero en realidad hay una unidad, es como si fueran, digámoslo así, una sola carne, ¿no? O un solo espíritu. De un modo similar vemos esto en la Trinidad. Así que mostramos por medio de nuestra creación como varón y hembra esa semejanza e imagen de Dios. En segundo lugar, Wayne Grudem nos habla de igualdad en valor e importancia. Bueno, de la misma manera que la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo son iguales en valor e importancia, también los hombres y las mujeres somos iguales en valor y en importancia para Dios. ¿Ok? No hay diferencia, en la Escritura no encontramos que los hombres sean más hechos a imagen de Dios que las mujeres. Nadie debería de sentirse orgulloso o superior porque es hombre o inferior porque es mujer. Esto debería excluir, hermanos, cualquier idea de que nuestro sexo es mejor que el otro. Y a veces, tristemente, con nuestras palabras expresamos eso. Por ejemplo, cuando vemos los hombres, esto lo hacemos muy comúnmente, cuando vemos a una mujer conducir, decimos, tenía que ser mujer, ¿no? Cuando hace algún lío en la carretera, ¿no? Y estamos despreciando a la mujer. Muchas veces hacemos comentarios despectivos, tanto los hombres a las mujeres como las mujeres a los hombres. Y, hermanos, ahí transmitimos a veces, sin darnos cuenta, esa superioridad que creemos que tenemos por encima del otro sexo. Y eso no debería de ser así. Ambos sexos son igualmente valiosos e importantes para Dios. Físicamente el hombre es más fuerte porque Dios nos ha hecho así, pero eso no lo hace más valioso que la mujer. La mujer tiene otras cualidades que el varón no tiene.
Pero de una manera u otra, hermanos, somos igualmente valiosos e importantes para Dios. El valor del estándar de cada persona lo establece Dios, no el ser humano. Y esto, hermanos, debería llevarnos a honrarnos mutuamente entre los sexos, como hombre y como mujer. Tristemente, nos vemos a veces arrastrados por la sociedad que a día de hoy es una sociedad feminista que se quiere imponer, menospreciando y desvalorando al hombre como si el hombre fuera un monstruo. Hablan de palabras como el patriarcado, en donde el hombre pues es, pues como digo, un monstruo opresor. Y eso, hermanos, tristemente a veces se filtra dentro de la iglesia. Ese pensamiento social lo abrazamos y vemos esas luchas dentro de los mismos matrimonios, ese desprecio a veces de las mujeres al hombre, a la autoridad del hombre. Vivimos una sociedad totalmente absurda y no podemos contagiarnos de esos valores antibíblicos, anticristianos. Bueno, sabemos que detrás de todo lo que está sucediendo hay un legado histórico donde el hombre, tristemente en su pecado, ha hecho uso de su autoridad de forma abusiva. En vez de procurar hoy en día regular el machismo, que sí que ha habido y que sigue habiendo en muchas cosas, lo que se está consiguiendo es denigrar al hombre y poner a la mujer por un escalón por encima del hombre. De hecho, absurdamente escuchamos noticias por ahí de que un hombre se cambia el nombre y se pone el nombre de una mujer y se cambia de género porque legalmente tiene más amparo en la ley para ciertas cosas. Es triste a lo que estamos llegando. En Gálatas 3, 27 al 28 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Por qué saco este texto a relucir? Bueno, porque este texto nos habla de la igualdad a los ojos de Dios de los hombres y las mujeres. Dentro del contexto de la iglesia nos muestra cómo Dios no hace acepción de personas, de que para Dios todos somos un cuerpo y somos iguales independientemente de nuestro sexo, de nuestra condición social. Para Él todos somos valiosos e iguales. Pero además esto lo vemos también en los dones espirituales, donde son distribuidos tanto a hombres como a mujeres por igual. Lo vemos en Pentecostés y a lo largo de toda la historia de la iglesia. Fijaros en Hechos 2, 17 al 18. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y ahora lo especifica, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre, nuevamente, mis siervos y sobre mis siervas, podía haber escrito perfectamente, inspirado por el Espíritu Santo, siervos, hijos, sin utilizar el femenino, el género femenino. Dice: y en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Lo que quiere decir aquí, inspirado por el Espíritu Santo, Lucas, que es el que escribe Hechos de los Apóstoles, es el hecho de que Dios ha dado esos dones a toda la iglesia, independientemente de si es hombre o si es mujer. Vemos la igualdad de valor en Dios. Otra cosa es cómo esos dones se ponen en funcionamiento dentro de la iglesia, dentro del hogar. Ahí ya Dios sí hace una diferencia, hace una distinción de rol, pero eso no significa inferioridad, no implica inferioridad alguna, como he venido diciendo. ¿Por qué? La mujer es igualmente capaz que el hombre para hacer lo que el hombre hace en muchas cosas, pero la capacidad no implica que deba ejercer el rol que Dios ha estipulado para el otro sexo por diseño y decreto divino. Y eso, vuelvo a repetir y a enfatizar, no implica inferioridad, aunque a nosotros humanamente y carnalmente nos lo parezca. Un tercer punto que toca Gruden al respecto es la diferencia en función y autoridad, y vamos a hablar de esto un poquito más tranquilamente. Bueno, estas diferencias en funciones, en rol, lo vemos también en la Trinidad. Por lo tanto, cuando estamos creados como hombre y mujer con diferentes roles, estamos también mostrando la imagen de Dios en cómo Dios funciona como Trinidad. Es decir, sabemos, porque ya lo vimos en Teología Propia, cuando hablamos acerca de la Trinidad, en la lección 6, que hay una igualdad de importancia, personalidad, en las tres personas de la Trinidad,
Pero hay diferencias en las funciones. La función que cumple Dios Padre no es la misma que la que cumple el Hijo y tampoco la que cumple el Espíritu Santo. Vemos cómo el Hijo se somete al Padre y vemos cómo el Espíritu Santo se somete al Padre y al Hijo. Entonces vemos esa sumisión, esa sujeción, digamos, al liderazgo del Padre, pero eso no implica inferioridad de valor ni atributos en ninguna de las tres personas de la Trinidad. De la misma manera sucede entre el hombre y la mujer. Dios lo ha establecido así porque así lo ha querido, y Dios todo lo que hace es perfecto. Entonces, hermanos, mostramos también en esas funciones diferentes la imagen y semejanza de Dios en la Trinidad. En la creación el Padre habla e inicia, pero la obra de la creación se lleva a cabo por medio del Hijo y es sostenida por medio de la presencia continua del Espíritu Santo. En los apuntes de la lección podéis leer versículos que hablan acerca de esto, aunque como digo ya lo vimos en teología propia. En la redención, por ejemplo, el Padre envía al Hijo al mundo y el Hijo viene, es obediente al Padre y muere para pagar por nuestros pecados. Después que el Hijo ha ascendido al cielo, el Espíritu Santo viene para equipar y capacitar a la Iglesia morando dentro de nosotros. El Padre no viene a morir por nuestros pecados, lo hace el Hijo, no lo hace el Espíritu Santo. El Padre no es derramado sobre la Iglesia en Pentecostés, tampoco el Hijo, es el Espíritu Santo. Así que vemos esas distinciones de funciones y también de liderazgo dentro de la Trinidad. Y esto lo vemos también en la creación del hombre como varón y hembra. Así lo ha hecho Dios, hermanos. En 1 Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y fijaros que dice, y Dios la cabeza de Cristo. Este es un versículo que habla claramente de esto que estamos diciendo. Ahora quiero hacer una pregunta que, aunque lo he tocado muy superficialmente hace un momento, que nos va a hacer pensar. ¿Por qué Dios creó primero al hombre y luego, más tarde, dejó pasar un tiempo, de la costilla del hombre creó a la mujer? Bueno, como digo, y como tenemos claro, hermanos, creo que lo tenemos claro, Dios no improvisa. Dios no va arreglando situaciones así sobre la marcha. No, Dios todo lo que hace es perfecto y lo tiene planificado. Él es omnisciente, hermanos. Él es todo sabiduría, toda fuente de sabiduría proviene de Él. En Él no hay ninguna imperfección. Así que, hermanos, ¿por qué Dios hace esto así? ¿Por qué crea a Adán? Luego, como nos narra la Escritura, se da cuenta de que Adán está solo y dice, no es bueno que Adán esté solo, y entonces crea a Eva. Pareciera a primera vista que Dios está arreglando una situación, que está improvisando, y esto realmente no es así. A la luz del resto del contexto de las Escrituras sabemos que no. Entonces, esto Dios lo hizo de manera intencional y nos quería dar una lección aquí al hombre y a la mujer. Dios creó a Eva después que Adán para reforzar la idea de la función de liderazgo de Adán sobre Eva. Y con la costilla nos muestra y enfatiza un poquito más esta idea. Vamos a verlo poquito a poco. Vamos a leer en 1 Timoteo 2, 12 al 13. Dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Bueno, no voy a desarrollar todo lo que este versículo expresa en su contexto, pero sí que aquí vemos claramente el hecho de que el hombre fuera creado primero, indica el liderazgo sobre Eva. Y aquí está hablando en el contexto de la Iglesia. Vemos que esto no sucede con ningún animal, con ninguna otra criatura, solamente con el hombre y la mujer. Los animales fueron creados de una, con su género, con su sexo. En el caso de, por ejemplo, un perro, fue creado macho y fue creado hembra en el mismo momento. ¿Por qué en el ser humano no? Bueno, porque Dios quería dejar claramente, desde el principio, establecido el liderazgo del hombre. Vemos también a Dios dando a Adán la autoridad de ponerle nombre a todas las criaturas, a todos los animales, pero también a su esposa, a Eva. Y esto indica autoridad. Nadie le pone nombre a otra persona o criatura si no tiene autoridad sobre ella. En Génesis 2:23 dice: dijo entonces Adán,
Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Curiosamente le llama varona porque del varón fue tomada, lo cual vuelve a enfatizar el liderazgo y esa posición de autoridad del varón sobre la mujer, que repito y remarco y recalco, no lo hace superior a la mujer, sino que ejerce un rol de liderazgo establecido por Dios. Más tarde, en Génesis capítulo 3, después de la caída, una vez que han pecado, en el jardín del Edén, se le cambia el nombre a la mujer y se lo cambia a Adán, no se lo cambia a Dios, se lo cambia a Adán, porque tiene autoridad sobre ella, no solamente para nombrarla, sino para renombrarla también. Fijaros, Génesis 3:20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer, después de la caída, Eva, ya no varona, sino ahora Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. También hay un detalle muy significativo en el hecho de que Dios creara de la costilla de Adán a Eva, no del polvo directamente como creó Adán, sino de la costilla de Adán. Esto también indica, de nuevo, el liderazgo fue de manera intencional, que Dios lo hizo así para remarcar ese rol de liderazgo en el hombre. Pero también vemos más detalles en las escrituras que especifican que Dios le dio el liderazgo a Adán cuando dice que Eva fue creada para Adán y no al contrario. Fijaros Génesis 2:18. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, fíjate este detalle, para él. 1 Corintios 11, los versículos 3 al 12, voy a escoger porciones de esos versículos, no todos, y dice así, Pablo, Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Este lo hemos leído hace un momento. Pero sigue diciendo, el varón es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Fijaros lo clara que es la escritura aquí. Dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Una aclaración con respecto a estos versículos. Hermanos, aquí la Escritura no está diciendo que la mujer no esté hecha a imagen y semejanza, a gloria de Dios, sino que enfatiza el hecho de que Dios creó a la mujer para el varón, no al revés, y explica que ambos son igualmente valiosos porque procedemos de Dios. Son criaturas especiales de Dios creadas a su imagen. Bueno, Satanás siempre intenta distorsionar y socavar todo lo que Dios ha hecho, el plan y diseño divino. Y bueno, vemos cómo Satanás ¿qué hace? ¿Cómo actúa en el jardín del Edén? Se acerca a Eva, como si ella tuviera el liderazgo. Estaba distorsionando los roles, los papeles. Dice en Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y fijaros lo que dice Pablo en 1 Timoteo al respecto de este texto de Génesis. En 1 Timoteo 2, 11 al 14 dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, lo hemos leído ya, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Ahí no hemos quedado, pero vamos a leer lo que sigue. Dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Qué nos sugiere esto, hermanos? Que Satanás, al ir primero a la mujer, socavó el liderazgo de Adán, el liderazgo que Dios había establecido, y fijaros porque luego, aunque Eva fue la que primero pecó, ¿a quién le pidió cuentas Dios? ¿Quién rindió cuentas por ese pecado? Porque luego Adán también pecó, pero la primera fue Eva. ¿A quién le pidió cuentas Dios? A Adán, porque era el líder, era el cabeza. Adán tenía que haber parado a su mujer y no haber permitido que eso sucediera. Así que vemos hasta en esto, de forma significativa, cómo Dios pone ese rol de liderazgo en el hombre. Y perdonadme que insista tanto en esto, hermanos, pero es que vivimos en tiempos tan difíciles en donde precisamente esto está siendo atacado, está siendo distorsionado,
que hace falta remarcarlo bíblicamente para que veamos que no es un asunto de machismo, no es un asunto de que los hombres queramos estar por encima de las mujeres. Hermanos, no se trata de eso, se trata de ser bíblico, se trata de ser lo que la Escritura dice, cómo Dios lo ha diseñado, cumplir con lo que Dios nos manda en su palabra. Por supuesto, llevando ese liderazgo al liderazgo que nos enseña a Cristo, de cómo debemos liderar, de cómo debemos ser hombres. Amando a la esposa, dice, como Cristo amó a la iglesia. El estándar es alto, es grande. No un liderazgo abusivo, no un liderazgo que se cree superior, no. Un liderazgo de servicio, de amor. Amén. Pero ejerciendo la autoridad que Dios nos ha dado. En Génesis 3:16 vemos como por causa de este pecado el hombre y la mujer entran en conflicto y empieza a haber una relación dolorosa entre el varón y la hembra, entre el hombre y la mujer. Fijaros lo que dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, ya vemos algunas de las consecuencias, pero concretamente en la relación entre ellos dice, y tu deseo, el deseo de la mujer, será para tu marido y él se enseñoreará de ti. La palabra deseo aquí en el hebreo es teshuká y significa deseo de conquistar. Indica que Eva tenía el deseo ilegítimo de usurpar el liderazgo del hombre. Una vez que fue introducido el pecado, ya esa relación entró en conflicto y la mujer no se quería someter al rol establecido por Dios. Y entonces quiere usurpar el liderazgo. ¿Y qué pasa? Dice que el hombre se enseñoreará de ti, que lo que quiere transmitir en el hebreo es la idea de que el hombre iba a ejercer esa autoridad y ese liderazgo de forma abusiva, opresora. Vemos cómo la masculinidad que Dios creó ha sido contaminada, corrompida a lo largo de toda la historia de la humanidad. El hombre impone esa autoridad de forma desordenada, de forma abusiva, de forma opresora, de forma machista. Y la mujer, por otro lado, también por causa del pecado ha sido contaminada, corrompida y ejerce su función de ayuda idónea. ¿Cómo? Mal. ¿Por qué? Porque quiere usurpar el liderazgo del hombre. Quizá no por la fuerza bruta, porque no tiene la fuerza que tiene el hombre, pero sí de otras maneras. La mujer físicamente no es tan fuerte como el hombre, pero tiene otras capacidades como la seducción, la sensualidad, las palabras y apela a esa lujuria y orgullo que tiene el sexo masculino. Fijaros, me gusta mucho cómo lo expresa John Piper, que dice en su libro Asombrados por Dios, si tienes alguna duda sobre el poder de la mujer pecadora para controlar al hombre pecador, solo reflexiona por un momento en el objeto de comercialización número 1 en el mundo, el cuerpo femenino. Las imágenes femeninas pueden ser y han sido usadas para vender cualquier cosa a los hombres, al apelar a la debilidad universal de los hombres. Es cierto que la explotación de las mujeres por los hombres pecadores es evidente porque a menudo es dura y violenta, pero una breve reflexión te mostrará que la explotación de los hombres por parte de las mujeres pecadoras es también evidente en nuestra sociedad. La diferencia es que la sociedad occidental sanciona como pecado una perversidad y permite la otra. Bueno, la Biblia es clara, Cristo hace un llamado tanto a hombres como a mujeres a que no permitamos ese conflicto, esa lucha entre nosotros y que en cambio reflejemos el diseño divino. Por un lado, la mujer sometiéndose al hombre, por otro lado, el hombre ejerciendo un liderazgo de servicio, de amor a la mujer. Fijaros lo que dice en Efesios 5, 22 al 33. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pedro, en su primera epístola, dice, en el capítulo 3, versículos 1
Y en el versículo 7, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Versículo 7 dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y otro versículo que se encuentra en Tito, también del apóstol Pablo, Tito 2, 4 al 5, que enseñen, hablando de las mujeres más mayores, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es tremendo este último detalle, porque cuando una mujer no se sujeta a su marido, lo que está Pablo diciendo aquí es que la palabra de Dios está siendo blasfemada. Es decir, no estamos funcionando como Dios lo estableció, conforme al diseño divino, conforme a las Escrituras. Bueno, algunas aplicaciones prácticas al respecto de todo esto que estamos viendo. En la medida en que como hijos e hijas de Dios vamos creciendo en madurez en Cristo, nuestro deleite va a estar en vivir conforme al patrón bíblico, el patrón divino, y someternos a lo que la Escritura nos dice que tenemos que hacer como varón y como hembra. Así que abrazando la palabra, deseando vivir en la palabra, deseando vivir en la perfecta voluntad de Dios, no debe ser una carga, hermanos y hermanas, para nosotros desempeñar los roles y funciones que Dios nos ha dado. Al hombre en ese liderazgo servicial y de amor, y a la mujer como ayuda idónea. Así que, hermanos, quiero daros algunos consejos para que esto se dé en cada hogar, en cada familia. En primer lugar, cuando los esposos empiezan a actuar en forma egoísta, dura, dominante e incluso abusiva, debieran darse cuenta de que eso es el resultado del pecado, es un resultado de la caída y que es destructivo y contrario a los propósitos de Dios. Actuar de esa manera causará aún más destrucción en sus vidas, especialmente en sus matrimonios. Los esposos deben cumplir con el mandamiento del Nuevo Testamento de amar a sus esposas, de honrarlas, de ser considerados con ellas y de ponerlas las primeras en sus intereses. Un segundo consejo, podríamos dar muchos más, pero quiero dar 4 generales. Este segundo es, asimismo, cuando las esposas se muestran rebeldes y resentidas por la posición de liderazgo de sus esposos o cuando compiten con ellos por el liderazgo en la familia, debieran darse cuenta de que eso también es el resultado del pecado, es una consecuencia de la caída, lo mismo que le pasaba al hombre. No debieran actuar de esa manera, porque al hacerlo así traerá también consecuencias destructivas para sus matrimonios. Una esposa que desea actuar en concordancia con el propósito de Dios debiera más bien ser sumisa a su esposo y estar de acuerdo en que él es el líder de su hogar y regocijarse en ello. Un tercer consejo o aplicación práctica, mejor dicho. Para el esposo, el otro extremo de ser un tirano dominante es ser completamente pasivo y no tomar la iniciativa en la familia, que en términos coloquiales es ser un pelele. En esta distorsión del modelo bíblico, el esposo llega a ser tan considerado, entre comillas, con la esposa, que le permite que tome todas las decisiones ella e incluso está de acuerdo cuando ella le insta a que haga lo que es malo. Con frecuencia, un esposo así se muestra progresivamente ausente, ya sea de manera física o de manera emocional, del hogar y ocupa su tiempo casi exclusivamente en otras preocupaciones o pasatiempos como pueden ser, por ejemplo, los deportes. Irse a jugar con los amigos a cualquier deporte o engancharse a la consola, etcétera, etcétera. Cuarta aplicación práctica para la esposa. Lo opuesto a intentar dominar o usurpar la autoridad del esposo es convertirse en una persona completamente pasiva, sin contribuir para nada al proceso de toma de decisiones en la familia y carecer de disposición para decir palabras de corrección a su esposo, aun cuando esté equivocado. La sumisión a la autoridad, hermanos, no significa ser enteramente pasivo y estar de acuerdo con todo lo que la persona en autoridad dice o propone.
Esto es también se puede extrapolar a la Iglesia, en donde un miembro, con respeto, tiene también que, aunque someterse a sus pastores, también dar su punto de vista a la luz de las Escrituras si no está de acuerdo. Bueno, pues esto mismo en la familia. La esposa tiene todo el derecho de manifestarle su opinión contraria a su esposo. Una esposa puede ciertamente estar sujeta a la autoridad de su esposo y todavía participar completamente en el proceso de toma de decisiones de la familia. Así que, hermanos, evitemos estos errores, tomemos esto en cuenta, apliquémoslo a nuestras vidas, abracemos el diseño divino. Yo sé que somos hombres y mujeres temerosos y temerosas de Dios, que queremos hacer la voluntad de Dios en todas nuestras vidas, por lo tanto vivamos el patrón divino para hombre y para mujer. Hermanos, resumiendo, somos iguales en valor e importancia para Dios, en dignidad. Dios nos ha repartido dones por igual a todos, tenemos capacidades para ser de mucha bendición dentro de la iglesia, dentro de la familia. Pero Dios nos ha hecho con unas diferencias, por supuesto, biológicas. No caigamos en los errores de esta sociedad. La biología, el cuerpo que Dios nos ha dado, ya determina si somos hombres o mujeres. No hay una desunión o división en esto, como quiere vendernos la sociedad. No, el sexo determina el género, son la misma cosa. Y ambos, como varón y hembra, reflejamos por igual la imagen de Dios de manera más perfecta. Pero Dios, dentro de ese diseño, ha establecido roles y funciones diferentes. Al hombre para ser líder y a la mujer para ser ayuda idónea. ¿Y cómo tiene que el hombre ejercer ese liderazgo? ¿Y cómo la mujer tiene que ejercer su rol de ayuda idónea para el hombre? Está claramente mostrado en las Escrituras. Estudiémosla para vivir dentro del patrón divino. Vivamos en la voluntad de Dios en esto, porque es muy importante para reflejar la imagen y semejanza de Dios en este mundo, para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Sin más, que Dios os bendiga. Porque todo es de Él, y por Él y para Él, a su nombre sea la gloria, por la eternidad.